Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, vamos a imaginarnos un mundo donde no hay división o dificultades o problemáticas o discusiones doctrinales porque solamente hay una religión, una sola religión a nivel mundial. Entonces, esta religión a nivel mundial, estoy hablando obviamente de un caso hipotético, ¿no? Pues simplemente para mostrarles a ustedes algo bien interesante. Resulta que pues, se nos habla de que fraternizar, hay una hermandad, una fraternidad social, caminar juntos y cosas de esas que yo creo que eso tiene un sentido profundo y real, verdadero. Pero existe un común denominador en este caminar juntos y fraternizar, que es Dios. Bien, porque al fin y al cabo, pues todas las religiones tienen un Dios. Mire usted, el Dios de los judíos es Yahvé, ¿no? Con sus patriarcas, Abraham, bien. Usted habla con los musulmanes y también tienen un Dios, Alá, su profeta Mohammed. Habla ustedes con los de la India, una multiplicidad de dioses, pero también hay una realidad por ahí divina, ¿no? Y unos libros sagrados, correcto. Usted habla con algunas tribus africanas o de la Amazonía y también van a tener sus expresiones cúlticas y alabar a un dios. Bueno, entonces hay un común denominador aquí, que es Dios. Pero el problema es que si hablamos de Dios sin religión, entonces es lo complicado acá. Porque mientras hablemos de Dios, pues todos vamos a ser hermanos, ¿no? Hay un Dios por ahí, ¿no? Y ese Dios pues nos hermana. Y entonces si hablamos así, todas las religiones tienen su Dios, tú tienes tu Dios, tu Dios, tu Dios, tu Dios, pues entonces aquí no nos compliquemos por cuestiones de doctrina, ni por apologéticas, ni por libros sagrados, ni por liturgias, ni por cultos. No nos preocupemos por eso. Sabemos que hay un Dios por ahí, un referente que es el que nos puso aquí en la tierra porque no vinimos y no salimos así por generación espontánea. Entonces a ese Dios vamos a orarle. Ustedes los musulmanes le oran a Alá, ustedes los judíos a Dios Yahvé, ustedes los que creen en África, los que creen en esa piedra, y ustedes los que en la Amazonas, los que creen allí en la madre tierra, y ustedes los protestantes que creen en muchas cosas, pues también pueden creer. Y ustedes los católicos, pues sigan ustedes con sus misas y yendo al Santísimo y celebrando la Eucaristía, no hay problema. El problema aquí entonces es mirar qué es lo que afecta al ser humano, ¿no? Tenemos que pensar más en el planeta, en donde vivimos, en las fuentes hidrográficas, en la ecología, el calentamiento global. Tenemos que pensar en las guerras, que tiene que haber paz, tenemos que tratar de solucionar el hambre que hay aquí en este mundo tan terrible, tratar las enfermedades, darle de comer al hambriento y tantas cosas que necesita este ser humano para que viva bien, ¿no? Y si a usted le sirve orar a su Dios y usted a su Dios, usted a su Dios, pues háganlo, porque no vamos a discutir por ese tipo de cosas. Entonces, pues eso, ¿qué es? El problema es que toda religión tiene una moral, tiene un culto y tiene una doctrina. Es decir, toda religión tiene eso. Toda religión tiene eso. Entonces, ¿qué moral tienen los musulmanes? ¿Qué moral tiene el protestante? ¿Qué moral tiene el católico? ¿Qué moral tiene el que es ateo? Porque ese también hay que incluirlo. ¿Y qué moral y cómo manejan las cosas el que cree en el demonio? Ustedes saben que hay iglesias satánicas, templos satánicos, cultos satánicos. Y como estamos en un mundo donde no nos podemos excluir ninguno, no podemos hacer este tipo de sesgos ni descalificaciones porque todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a descalificar al que adora a Satanás? Pues seríamos excluyentes y estamos discriminando y no se trata de discriminar. Existe un mundo diverso, existe la diversidad y todos tenemos que participar. Y si usted cree en el demonio, pues hágale, hermano. Crea en el demonio, no vamos a calificar por usted. De todas maneras, usted es hijo de Dios.
Por el hecho de ser persona humana con dignidad, usted es hijo de Dios. Así sigue usted adorando a las brujas, al demonio, haciendo sus ungüentos, sus saumerios, haciendo hechizos, haciendo amarres, trayendo malestar, no importa. Siga en esas cuestiones. Usted que sigue adorando allá a la Madre Tierra y cree que es la que le provee todo, y la lluvia, y la yuca, y la papa, y todas las cuestiones, que cree que es la que le provee a usted todo eso, pues crea en eso. Usted que cree en esto, pues, lo importante entonces es que, hermano, que no peleemos por cuestiones doctrinales, no peleemos por cuestiones de libros, ni de liturgias, ni de esas cosas. Cada grupo y cada etnia y tal, pues tiene su manera de expresar a su Dios. Lo mismo el ateo. El Dios del ateo es el mismo. No cree en nada, pero sí cree en lo que él piensa, sí cree en su postura, sí cree en la teología, cree en algo. Ateos no hay. Y ese es su Dios. Lo que él piensa, lo que él dice, lo que dijo Carlos Marx, lo que afirmó Lenin, lo que afirmó la guerrilla en Colombia, ese es su Dios para el ateo. Entonces, de todas maneras, el ser humano siempre tiene que creer en algo. Pero aquí pensemos en lo que pasa aquí en la tierra, hermano. Hay mucha hambre, hay mucho desconcierto, hay mucha guerra, mucho conflicto, muchas amenazas de muchas cosas. Hombre, hermanémonos, dejémonos de pelear por tanta cosa y tratemos de ir bien. Entonces, pensar así es hacerse una gran pregunta. ¿Para qué entonces Cristo se inmoló en la cruz? Oiga. ¿Para qué tanto padecimiento en la cruz? ¿Qué sentido entonces tiene la realidad de la redención? ¿Hay pecado o no hay pecado entonces? Porque si se trata simplemente de manejar cuestiones de orden inmanente aquí en la tierra, calmar el hambre, darle de comer al pobre, construir vivienda para el pobre, darle salud al pobre, cuidar este planeta, con todas las cosas que pueden hacer para cuidarlo. Y todo eso para que el hombre viva bien, tratemos los conflictos, vamos a tratar de que exista paz, de que exista seguridad en nuestro mundo, y eso es bien complicado. Porque se pierde la realidad de orden trascendente. ¿Qué pasa después de la muerte? Y si todas las religiones tienen su verdad, entonces dice, bueno, entonces Jesucristo que se dijo, nuestro Señor Jesucristo que se dijo que Él era la verdad, entonces ¿qué? Cuando se habla de crear una sola religión, es esta es la religión, que cada uno adore a Dios como quiere. Y si eso le sirve para que esté tranquilo en su conciencia o en su corazón o como sea, hágale, hermano. Pero aquí tenemos que trabajar es por lo fundamental, la persona humana. Vamos a acabar con las guerras. Vamos a acabar con el hambre. Vamos a acabar con todo este mundo. Entonces uno dice, ¿y quién está proponiendo eso? ¿De dónde salió eso? ¿Cuál es el origen de esos planteamientos? Toda religión, entonces, teniendo una moral, un culto y una doctrina, entonces uno siempre se hace esa pregunta última. De todo ese abanico y pluralidad de religiones, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? La pregunta que le hace Pilato a Jesús. ¿Qué es la verdad? Y la tenía ahí de frente. Cuestionémonos esto. ¿Qué es la verdad? Jesucristo entonces, ¿qué? ¿Uno de tantos? Dialogando con el padre Raúl Sánchez.